Matriz de rigidez. ¿Qué es la matriz de rigidez? La matriz de rigidez conceptualmente relaciona los desplazamientos de una serie de puntos o nodos con los esfuerzos puntuales efectivos en dichos puntos desde un punto de vista operativo. Relaciona los desplazamientos incógnita de una estructura con las fuerzas exteriores conocidas, lo cual permite encontrar las relaciones, esfuerzos internos y tensiones en cualquier punto de la estructura. Con la llegada de los primeros ordenadores se instaura el cálculo matricial de estructuras. Este parte de la discretación de la estructura en elementos lineales tipo barra de los que se conoce su rigidez frente a los desplazamientos de sus nodos. Se plantea entonces un sistema de ecuaciones como resultado de aplicar las ecuaciones de equilibrio a los nodos de la estructura. Este sistema de ecuaciones se esquematiza de la siguiente manera. F es igual a K por D, donde las incógnitas D son los desplazamientos de los nodos que se hallan a partir de las fuerzas o solicitudes en los nodos F y la rigidez de las barras, matriz de rigidez K. Conocidos dichos desplazamientos, es posible determinar los esfuerzos de las barras. La solución obtenida es exacta. Al iniciar el proceso de cálculo de una estructura, se debe formular un esquema de cálculo para la misma, en otras palabras, un modelo de cálculo en el cual la estructura es idealizada de manera que pueda ser analizada. Esto se debe, en esencia, a que el método de los elementos finitos supone, para solucionar el problema, el dominio discretizado en subdominios denominados elementos, de forma que el dominio total en estudio se aproxime mediante el conjunto de elementos en que se subdivide. Los elementos que definen por un número discreto de puntos, llamados nodos, que los conectan entre sí. Sobre estos nodos se materializan las variables de salida fundamentales del problema. En el caso de los elementos estructurales, estas variables de salida fundamentales son los desplazamientos nodales, ya que a partir de estos se pueden calcular el resto de las variables de la salida que sean de interés. Estas variables de salida se definen en la dirección de los grados de libertad de cada nodo de modelo. Para comprender los conceptos básicos que se han planteado, se empleará un elemento estructural de barra unidimensional que solo tenga rigidez axial. Esto hará posible que dicho elemento sea sustituido por un resorte que posea igual rigidez en la dirección axial que el elemento de la barra, con lo cual la rigidez del mismo quedará de inmediato definida por la constante elástica del resorte. La gran tarea del análisis estructural es determinar la relación entre las cargas que se actúan en todos los nodos de la estructura y los desplazamientos en cualquiera de ellos. Como se observa, en esta tarea está más presente el concepto de rigidez que el de resistencia. El análisis matricial de estructuras y, en consecuencia, el método de elementos finitos tiene como punto de partida la relación entre fuerzas nodales y desplazamientos nodales para cada elemento individual. Esta idea fundamental está relacionada con el concepto de rigidez. La mayoría de las personas posee la idea de rigidez que, desde las primeras aplicaciones de los elementos elásticos, resortes de la física básica, la constante elástica del resorte, que es la medida cuantitativa de la rigidez del mismo, se expresa por medio de la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento medio en su extremo. La constante elástica del resorte puede ser entendida como un coeficiente de rigidez, pues el coeficiente que relaciona la fuerza y el desplazamiento según la expresión F es igual a K por D. La situación más simple y de gran interés práctico corresponde al caso que esa relación es lineal, en cuyo estudio se centrará la atención en este trabajo. En este caso se obtiene una estructura formada por único resorte, por tanto, elemento y estructura coinciden en el sentido geométrico y físico.
La relación fuerza y desplazamiento en el ámbito de un elemento se expresa por la matriz de rigidez del elemento, K por E, mientras que la relación de la fuerza versus el desplazamiento en el ámbito de la estructura se expresa por la matriz de rigidez K. La rigidez del resorte está representada por un medio de su constante elástica. Como en este caso la estructura es idéntica al elemento de la rigidez de la estructura es idéntica a la rigidez del elemento. Por ello puede escribirse que F es igual a Q sobre U por U. ¿En qué? Que K es igual a K, siendo K una constante elástica del resorte que cuantifica la rigidez de la estructura K, como ocurre normalmente para los resortes. Solo con un componente de fuerza se encuentra presente en esta estructura, conociendo la rigidez de la estructura y conociendo la carga. La respuesta será un componente de desplazamiento. U es igual a K sobre F sobre K, donde el valor U se determina a partir de la inversión de K. Aplicando la idea explicada, se presenta el cuerpo libre de un resorte elástico. Caso A. Se muestran las fuerzas y los desplazamientos para la condición del equilibrio. Ambas fuerzas han sido representadas arbitrariamente en el sentido positivo del eje de referencia, y en consecuencia ambos desplazamientos también tienen sentido positivo. Por ello, al establecer las ecuaciones de equilibrio, se obtienen las fuerzas y los desplazamientos en el sentido real de acción. Esa es la fuerza aplicada en los nodos y la fuerza interna. En la primera imagen se puede ver que no está deformada. Cuando existe un desplazamiento se deforma y podemos decir que hay un nodo. El primer nodo está desde cuando no está deformado y el segundo nodo es cuando se deforma. Las fuerzas nodales. Las fuerzas nodales F por 2 por 1 es igual a F por F. Esta es la matriz de la columna de 2 por 1. Los desplazamientos nodales es U 2 por 1, donde U y luego U2 es la matriz de la columna de 2 por 1, y la relación entre todas las fuerzas y desplazamientos referidos a un elemento finito se expresa por la matriz de rigidez del elemento. El resultado de esta operación se tiene que la dimensión es de 2 por 1. Para poder efectuar la operación se multiplica, es la multiplicación de matrices. La matriz se premultiplica. La matriz de rigidez de un elemento en análisis debe tener un número de columnas igual al número de filas que la matriz que multiplica, que la matriz de desplazamiento. En este caso la matriz desplazamiento tiene dos filas, por lo cual la matriz de rigidez tendrá necesariamente dos columnas. El resultado de la operación matemática de multiplicación de matrices tiene que tener dimensión 2 por 1 en la representación matricial, pues son dos fuerzas nodales las cuales están actuando en el elemento, por lo que el resultado de la matriz columna 2 por 1 resuelve que F 2 por 1. Para poder obtener este resultado es necesario que la matriz de rigidez tenga dos filas. Todo esto conduce a la matriz de rigidez al elemento resorte para la solicitación de carga, dada que debe tener dimensión 2 por 2. A partir de las consideraciones anteriormente y teniendo en cuenta de las propiedades de álgebra matricial y operaciones con matrices, se pueden hacer algunas conclusiones importantes.
Primero, el elemento de resorte tiene dos componentes de desplazamiento posibles y como consecuencia su matriz de rigidez tiene dimensión de 2 por 2. Para un elemento finito cualquiera con n componentes de desplazamiento posibles, su matriz de rigidez tendrá dimensión de n por n. Aunque las dos conclusiones anteriores son importantes para la representación matricial de los elementos finitos, interesa tanto para este caso particular como para los otros tipos de elementos. Para hacer más simple esta tarea, se pueden determinar los elementos individuales K, J de manera de la matriz de rigidez del elemento considerando cada desplazamiento nodal por separado, manteniendo nulo el otro desplazamiento y utilizando la ley de material para determinar cómo la acción impuesta a un nodo se transmite por el interior del elemento hasta el otro nodo. Se pudiese aplicar un desplazamiento unitario en los dos nodos del resorte y entonces medir las fuerzas asociadas a ese desplazamiento unitario. Gracias.